Ella dijo que sí. Eso es todo lo que decía el mensaje. Sin nombre. Sin puntuación. Solo esas 3 palabras. Me quedé mirando la pantalla, luego a la foto de contacto que solía ser mía, su rostro ahora junto a su nombre. La lluvia golpeaba el parabrisas, suave y lenta, como si supiera que no debía hacer ruido. En la ventana de arriba, brillaba una lámpara familiar. La que escogimos juntas. Pero su sombra no estaba sola. No querían amor. Querían mi fantasma. Éramos el tipo de hermanas que parecían opuestas en las fotografías. Ella era luz, cabello iluminado por el sol, risa ruidosa, brazos abiertos lanzados sobre gente que acababa de conocer. Yo era el espacio tranquilo entre todo, manos calmadas, sonrisas contenidas, la que recordaba los detalles. Para cualquiera que nos viera, éramos cercanas. Fotos navideñas. Bromas internas. Pijamas navideños a juego que nunca elegimos. Pero incluso de niñas, notaba cómo sus errores se convertían en mis lecciones. Cuando derramaba jugo en la alfombra, yo aprendía a limpiar más rápido. Cuando rompía el toque de queda, yo también lo perdía. Decían que ella era espontánea. Decían que yo era estable. Lo que querían decir era, ella podía estrellarse, y yo siempre sería el aterrizaje. Nuestra madre adoraba su risa, decía que iluminaba la casa. Nuestro padre elogiaba su energía, su encanto, su forma de tratar a los desconocidos. Cuando yo hablaba, lo hacía con palabras cuidadosas. Aprendí temprano que a nadie le gustaba una niña que los incomodara con la verdad. Aún así, lo intenté. Le trenzaba el cabello antes de la escuela. Le prestaba ropa que nunca devolvía. Escuchaba las historias que contaba, incluso cuando yo era la villana en ellas. Y cuando crecimos, ella se inclinó hacia el drama, mientras yo me volvía hacia adentro. Ella salía con escándalo, quemaba nombres como papel de encender. Yo amaba despacio, un solo hombre, una esperanza larga. Lo conocí en un evento benéfico. Estaba junto a la mesa de postres, con un plato de fresas intactas. Hablamos durante horas, sobre arte, sobre los rollos de canela de su madre, sobre el silencio. Dijo que le gustaba como no necesitaba llenar el aire con palabras. Mi hermana lo conoció un mes después. Y en segundos, su sonrisa se afiló. Es lindo, dijo. Y luego, como si fuera un cumplido. No parece realmente tu tipo. Él se rió. Yo no. Ella siempre hacía bromas así, inofensivas, hasta que no lo eran. Empecé a escribir más entonces. No ensayos ni diarios, solo pequeñas líneas en mi cuaderno azul marino. Recetas que nunca cociné. Cosas que notaba sobre él. Pensamientos que no quería que ella alcanzara. Él una vez sostuvo el cuaderno, pasó el pulgar por el lomo. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Todo lo que no he dicho en voz alta. Me besó entonces. Y por un tiempo, sentí que tenía algo que ella no quería. O tal vez simplemente no veía. Pero hermanas como la mía. Siempre se dan cuenta. Y no siempre lo quieren para ellas mismas. A veces, solo quieren que tú no lo tengas. Siempre hubo patrones. Como cuando pedía prestado un collar y luego olvidaba devolverlo. O cuando contaba una historia que yo había contado en privado, pero más alto, con ella en el centro. No era crueldad. No al principio. Solo, reescritura. Reemplazo. Un hilo a la vez. Cuando éramos adolescentes, se robó una amiga con la que me había vuelto cercana. Dijo que no era robar, dijo que yo era simplemente demasiado aburrida para mantener su interés. Lo tomé a broma entonces. Dije que no me importaba. Pero recuerdo cómo mi pecho se volvió hueco esa noche, como no dormí. Hubo cumpleaños donde ella llegaba vestida de blanco, incluso cuando le pedí que no lo hiciera. Hubo llamadas telefónicas donde yo hablaba durante minutos antes de darme cuenta de que no estaba escuchando. Tenía un don para la distracción, convertía cualquier momento en su espejo. ¿La peor parte? Siempre lo hacía con una sonrisa. Como si cada pequeño robo fuera amor. Cuando llevé a mi ex a cenar por primera vez, ella lo recibió en la puerta. Dijo, así que este es el hombre misterioso, con la cabeza ladeada, la mano ya en su brazo. Él se rió, un poco incómodo. Ella lo llamó hermano para el postre. Pero en las semanas siguientes,
Sus mensajes llegaron más seguido, memes, preguntas, mensajes accidentales de madrugada. Él me los mostró una vez. Dijo, creo que solo está siendo amistosa. Y le creí. Porque quería hacerlo. Él no lo veía, la forma en que ella siempre reclamaba lo que yo atesoraba. No porque lo quisiera. Sino porque no soportaba no ser la que alguien miraba primero. Incluso nuestros padres lo alimentaban. En las fiestas, ella siempre se sentaba en el centro. Yo estaba vertida en los bordes, ayudando, limpiando, asegurándome de que el pastel estuviera cortado justo. Una vez, le hice un regalo, una foto enmarcada de nosotras de niñas, decorada a mano, cuidadosamente envuelta. La abrió, sonrió educadamente, y la dejó en el cuarto de invitados cuando se fue. Cuando le pregunté si la había olvidado, dijo, oh, pensé que se la diste a mamá. Aprendí a no darle nada que no pudiera perder. Así que cuando ella empezó a acercarse a él, riéndose más fuerte, tocándole el brazo, apareciendo por accidente en los lugares a los que íbamos, lo escribí en vez de confrontarla. No la confronté. No la acosé. Solo escribí. Y en el diario, empecé a notar algo. Todas las cosas que pensaba que eran aleatorias, no lo eran. Todos los pequeños cortes a lo largo de los años ahora estaban claramente dispuestos. Un patrón, como un hilo tirado demasiado fuerte. Deshilachado en silencio, deliberadamente. No se trataba de él. Nunca se trató de él. Siempre se trató de mí. Y de cómo ella no podía soportar verme sostener algo que ella no dio, y no podía quitar. El mensaje llegó un domingo. Estaba doblando la ropa, algodón tibio contra mis manos, sin pensar en nada en particular. Mi teléfono vibró, su nombre. Un destello de esperanza, luego confusión. No habíamos hablado en semanas. Pero no era su voz. Hola, soy yo, dijo ella. Suave, melosa. Ensayada. No hablé. Aún no. No fue nuestra intención que pasara, continuó, como si estuviera pidiendo un café. Simplemente, pasó. Ustedes dos nunca estuvieron realmente enamorados, ¿verdad? El silencio entre sus palabras era más fuerte que todo lo que dijo. Me senté lentamente. La camisa que estaba doblando cayó al suelo. Ella seguía hablando. Sé que probablemente es raro. Pero estamos felices. Y espero que tú también puedas estarlo. Eventualmente. Eventualmente. Colgué antes de que terminara. No lloré. No ese día. Me levanté, caminé hacia el fregadero, pasé agua fría sobre mis manos. La luz parpadeaba sobre mí, bombilla vieja, lenta para encenderse con fuerza. El ritmo me recordaba a un latido demasiado lejano para alcanzarlo. Él ni siquiera me lo dijo en persona. Fui al estante y saqué mi diario. La tapa azul marino se sentía más fría de lo normal. Pasé las páginas con su nombre, las pequeñas líneas sobre su risa, el poema que escribí después de nuestro primer fin de semana juntos, la lista de cosas que amaba de él. Número 7. Me ve, incluso cuando no digo una palabra. Miré esa línea por mucho tiempo. Luego la taché. Despacio. Una letra a la vez. Ese fue el momento en que sentí que algo cambió. No era rabia, aún no. Solo, quietud. Una especie de silencio que no pide permiso. Salí y me senté en el porche. Vi la calle abajo mientras el cielo pasaba de gris a dorado. La hija del vecino pasó en una bicicleta demasiado grande para ella, los pies apenas tocando los pedales. Ella saludó. Yo le devolví el saludo. Mi hermana me había quitado muchas cosas a lo largo de los años, amigas, risas, incluso mi voz a veces. Pero esto era diferente. Esto fue quirúrgico. Intencional. Y quizás la peor parte no era que lo quisiera a él. Era que sabía lo que él significaba para mí. Y aún así hizo la llamada a ella misma. Un corte limpio. Esa noche, dejé mi diario abierto en el alféizar de la ventana. El viento tiraba de las esquinas. No lo detuve. Dejé que las páginas se agitaran. Dejé que mis palabras subieran y bajaran. Como si finalmente entendieran. Lo que significa ser desechable. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente apartado por tu propia familia?
Comparte tu momento abajo. No le devolví la llamada. Ni ese día, ni el siguiente. Dejé de responder a los mensajes grupales de la familia. No comenté cuando alguien envió la foto del compromiso, esa donde estaban bajo los cerezos en flor, brazos entrelazados, su cabeza inclinada justo así. Reconocí el vestido. Solía ser mío. Nadie preguntó si estaba bien. Solo reaccionaron a mi silencio como si fuera una falla, no un duelo. Me convertí en un fantasma en mi propio teléfono. Las notificaciones iban y venían. Leía todo. No respondía nada. Mi apartamento se volvió más silencioso. Ya no ponía música al cocinar, no que realmente cocinara mucho. Dejé de comprar hierbas frescas. Incluso la planta de romero en el alféizar se marchitó, sus hojas se enrollaron sobre sí mismas como si hubieran visto demasiado. Me encontraba mirando por la ventana a menudo. Viendo a los vecinos pasear a sus perros, cargar sus compras, vivir vidas que no se encogían cada vez que se mencionaba un nombre. No estaba triste. No exactamente. Estaba vacía. Como si alguien hubiera sacado todos los colores de la habitación mientras yo no miraba. Recuerdo caminar una mañana, sin rumbo, manos en los bolsillos, cabello sin peinar. Una mujer pasó corriendo junto a mí, su perfume dejaba una estela como si fuera confianza. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que siquiera me importó cómo olía? Me senté en una banca del parque y deslicé entre fotos antiguas. Encontré una de los tres, yo, él y ella. Estábamos en una fogata. Él sostenía mi mano. Pero ella miraba a la cámara como si ya supiera el final. La borré. No por rabia. Por necesidad. Esa noche, saqué el diario azul marino del cajón. Aún olía a lavanda y papel. No escribí en él. Solo lo sostuve. Lo dejé descansar sobre mi pecho mientras yacía en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. No estaba planeando venganza. No estaba tramando nada. Simplemente estaba, pausando. Dejando que el ruido se desvaneciera lo suficiente para oír la diferencia entre dolor y claridad. A veces, lo más ruidoso en una habitación es lo que no dices. Y en ese espacio hueco, entre la traición y la respuesta, encontré algo extraño. No paz. Aún no. Pero los comienzos silenciosos de ella. Fue en la boda de una amiga en común. Uno de esos eventos donde las sonrisas están curadas, y cada foto parece importante. Casi no fui. Pero algo en mí necesitaba verlo, no a ellos, sino la mentira, vestida de satén y charla superficial. Llevaba un vestido azul marino. Sin maquillaje. Solo un rostro limpio y manos firmes. Ellos llegaron tarde. Por supuesto. Ella vestía seda color champán y se movía como si se lo hubiera ganado. Él estaba a su lado, con una corbata azul marino, la que le compré la Navidad pasada. Ella se aferraba a su brazo, riendo antes de que él hablara. Y él se lo permitía. Me quedé al otro lado del salón. Invisible, justo como ellos preferían. Alguien me ofreció una bebida. La sostuve sin probarla. Y entonces, llegó el momento. Él contaba una historia, una que yo conocía de memoria. La noche en que nos atrapó la lluvia, como hice un chiste sobre ahogarnos en el estacionamiento. Pero esta vez, la contó diferente. No me mencionó. Reemplazó el final con la risa de ella. Y ella rió como si siempre hubiera sido suya. Mi mano se apretó alrededor del vaso. Más tarde, vi el collar. Una simple cadena de oro con un pequeño dije, de nuestra abuela. El que prometió que sería mío cuando me comprometiera. Colgaba del cuello de mi hermana como una victoria silenciosa. Me fui temprano, sin despedidas. De vuelta en casa, abrí el cajón donde siempre guardaba el diario. Vacío. El pánico fue mi primer instinto. Revolví el escritorio, los estantes, el armario. Desaparecido. Llamé a una persona, no a ella, no a él. A una amiga en común. La única que aún hablaba con ambos lados. Hubo una pausa cuando pregunté. Luego. Leyó de él, dijo en voz baja. En el brunch de la semana pasada. Dijo que era un proyecto de sanación compartida entre ustedes dos.
Todos pensaron que era hermoso. Mi pecho se volvió frío. Las recetas. Las líneas sobre él. Mis miedos. Ella no solo se llevó a él. Se llevó mi voz. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama. Dejé que el silencio se espesara. El ventilador zumbaba arriba. Un auto tocó la bocina en alguna parte afuera. Y en ese momento, algo encajó, no rabia, sino claridad. No se trataba del diario. Ni siquiera del hombre. Se trataba de borrarme. La forma lenta y deliberada en que me fue arrancando de mi propia historia. Y luego la reescribió con su propia letra. No lloré. No grité. Solo respiré, profundo y lento. Luego abrí una página nueva en un cuaderno nuevo. No azul esta vez. Blanco. Nítido. En blanco. Y escribí una oración. Ella se llevó lo que yo amaba. Yo tomaré lo que ella nunca siquiera notó. No le dije a nadie que dejé la empresa. Simplemente limpié mi escritorio un viernes por la tarde, puse la foto enmarcada del horizonte de la ciudad en una caja pequeña, y salí antes de que las luces de la oficina se volvieran doradas. Sin correos de despedida. Sin almuerzos de adiós. Solo silencio, del tipo que no se explica, del tipo que te dice que es hora. Acepté una oferta de trabajo que había guardado en silencio meses antes. Un ritmo más lento. Un lugar más estable. Asistente ejecutiva de un hombre 15 años mayor que yo. Mente aguda, voz suave. Poderoso de una forma que no necesitaba ser ruidosa. Notaba cosas. Como que nunca dejaba mi café a medias. Como hacía una pausa antes de responder a los elogios. Como siempre parecía cansada, pero nunca lo decía. No hablábamos de familias. Ni de amor. Ni de traición. Pero una tarde, mientras revisábamos una propuesta, me preguntó, ¿alguna vez escribes? Lo miré, sorprendida. Solía hacerlo, dije. Y luego, antes de poder detenerme. Dejé de hacerlo cuando alguien más empezó a contar mi historia por mí. Él asintió. No pidió más detalles. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Él escuchaba sin invadir. Era una especie de seguridad que no había sentido en años. Empecé a respirar diferente. Más despacio. Más deliberadamente. En casa, creé pequeños rituales. Té por las noches. Leer junto a la ventana. Escribir de nuevo, no en el diario robado, sino en páginas blancas y nítidas que no guardaban memoria. Cartas, principalmente. A mi hermana. A él. A mí misma. No planeaba enviarlas. Solo necesitaba recordar mi voz. Una carta decía. Te llevaste algo que nunca pensé que daría. Y ahora, he recuperado algo, no de ti, sino de la parte de mí que seguía esperando ser elegida. Guardé los álbumes de fotos. Borré números que ya no necesitaba. Dejé de mirar sus publicaciones en redes sociales. La dejé vivir su teatro. Ya no necesitaba interpretar el papel de espectadora. En el silencio, recordé quién era antes de que ellos se enredaran en mi columna. No estaba enojada. Ni rota. Solo, llena de aire que aún no había usado. Y cuando él, mi jefe, me invitó a cenar una noche después del trabajo, no hubo pretensiones. No hubo juegos. Solo una mirada suave al otro lado de la mesa y una pregunta que no me hacían desde hacía años. ¿Esto es lo que quieres? Y por primera vez, la respuesta no se sintió como una actuación. No me apuré. No me aferré. Pero dije que sí. A la posibilidad. Al espacio. A una vida donde mi nombre no estuviera siempre en boca de otro. Esta vez, yo escribiría la historia. Y no dejaría ninguna página atrás. ¿Tú te habrías quedado, o también te habrías ido en silencio? La boda fue pequeña. Una ceremonia en un jardín escondido detrás de una villa cubierta de yedra en las colinas fuera de Lisboa. Solo él y yo, 2 testigos, y un silencio que se sentía como aire contenido en una catedral. Sin vestido blanco. Sin fanfarria. Sin anuncios. Solo votos susurrados como promesas que no necesitábamos que el mundo oyera. Él vestía azul marino.
Yo vestía gris suave. Nuestras manos encajaban sin ajustes. Volvimos a casa en silencio. Sin fotos publicadas. Sin anillos exhibidos. Pero envié un sobre. A ella. Sin nota. Sin remitente. Solo una sola foto de boda, nosotros de pie bajo ramas de olivo, su mano descansando suavemente sobre la mía, ambos con una expresión de paz. La misma paz que ella nunca pensó que encontraría. Llegó 2 días antes de su fin de semana de despedida de soltera. Ella nunca respondió. Pero supe por alguien más que el viaje fue cancelado. Él, mi antiguo amor, su prometido, recibió noticias poco después. Una reestructuración interna. Un traslado. Técnicamente un movimiento lateral, pero todos sabían lo que significaba. Había estado reportando a su nueva superiora durante semanas antes de darse cuenta de quién era. Mi esposo no se jacta. No se venga. Pero cuando el informe trimestral llegó a mi escritorio para su firma, hice una pausa, justo el tiempo suficiente para recordar quién solía ser. Lo firmé sin pensarlo 2 veces. No se lo mencioné a nadie. No se lo dije a mi hermana. Ni siquiera sonreí. Porque esto no era venganza en la forma en que ella la entendería. No hubo espectáculo. No hubo drama. Solo una lenta corrección del equilibrio. Una noche, pasé junto a ella en un evento benéfico. Ella estaba a mitad de una risa, rodeada de personas que amaban sus historias. Su sonrisa titubeó en el segundo que me vio. Asentí una vez. Sin rencor. Solo reconocimiento. Y luego seguí caminando. No miré atrás. Porque ella había pasado años intentando hacerme sentir pequeña. Tomando, reclamando, actuando. Pero nunca vio el poder en la quietud. Ella pensaba que el amor era posesión. Nunca aprendió que podía ser presencia. En casa, encontré el diario azul marino otra vez. Había sido devuelto en una caja sencilla, dejada por un conocido en común semanas antes. Sin nota. Solo el pasado en tapa dura. Abrí en la primera página. Vi su letra junto a la mía. Pequeñas ediciones. Cambios sutiles. Había escrito sobre mí. Pasé a la última página. Vacía. Y escribí. Ella quería mi historia. Así que escribí una nueva. Y esta vez, ella no está en ella. Los mensajes de voz empezaron la semana después de que llegó la foto. Primero, la voz de mi hermana, tensa, quebradiza. ¡Guau! ¿Así que así quieres jugar esto? Luego otro. Pensé que estábamos empezando de nuevo. Pensé que ya habíamos superado lo mezquino. Cada uno más teatral que el anterior. Ninguno preguntando cómo estaba yo. Solo qué había hecho. Luego vino el de él. Nunca dijo mi nombre. Solo. No lo sabía. Deberías haberme dicho. Como si la traición requiriera invitación. Como si le debiera un cierre que nunca me ofreció. Mi madre llamó 2 veces. Dejó un largo mensaje lleno de suspiros y medias preguntas. Tu hermana dice que está cerrando la puerta a todos. Ella está intentando, ¿sabes? ¿No puedes encontrar un punto medio? Punto medio. Esa palabra. Como si no hubiera pasado toda mi vida viviendo en ese espacio intermedio. Siempre haciendo espacio, siempre doblándome más pequeña. No devolví las llamadas. Pero sí respondí un mensaje. Solo uno. Mi madre había enviado. La familia es para siempre. Y yo respondí. La familia no es un pase libre para hacer daño. Después de eso, el silencio se volvió mutuo. Las publicaciones de mi hermana en redes sociales se volvieron crípticas. Citas sobre el perdón. Fotos de cumpleaños antiguos, en los que ni siquiera se había quedado. La gente comentaba, ustedes siempre fueron tan unidas. Ella no los corregía. Dejaba que creyeran su versión. Ella siempre necesitaba una audiencia. Pero yo ya había terminado de actuar. Amigos se acercaron en silencio. Algunos sin saber de qué lado ponerse. Algunos sin querer elegir. No les pedí que lo hicieran. Simplemente dije la verdad si preguntaban, con suavidad, con sencillez. Sin rabia. Sin necesidad de convencer.
Lo que tiene la venganza poética es que no necesitas aplausos. Ni siquiera necesitas ser comprendida. Solo necesitas ser libre. Volví al trabajo. Volví a casa con un hombre que me preguntaba por mi día y escuchaba con ambas manos quietas. Leía por las noches. Me reía más seguido de lo que esperaba. Y a veces, al pasar frente a un espejo, me detenía. No para buscar defectos, sino para recordar que tenía un rostro más allá de su memoria. Las consecuencias no cayeron sobre mí. Se asentaron donde debían. En las bocas de quienes intentaron reescribir mi valor. Y no encontraron nada más que tomar. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? Ahora hay un parque cerca de nuestro hogar, pequeño, tranquilo, escondido detrás de una vieja catedral con pintura descascarada y campanas que no siempre suenan a tiempo. Voy allí algunas mañanas, justo después del amanecer. Antes de que la ciudad despierte del todo. Antes de que alguien espere que responda a algo. Hoy, llevé el diario. El azul marino. Desgastado en las esquinas, suave donde las páginas se habían girado demasiadas veces. Pesado, no por lo que contenía, sino por lo que ya no necesitaba contener. Me senté en la misma banca que encontré en los primeros días de sanación. Cuando el silencio se sentía como castigo. Ahora, se siente como decisión. Abrí de nuevo en la última página. Leí las palabras que había escrito el día que todo cambió. Ella quería mi historia. Así que escribí una nueva. Y esta vez, ella no está en ella. Sin lágrimas. Sin vacilación. Solo un suave suspiro mientras arrancaba la página. La doblé, esquina con esquina. Y caminé hacia la orilla del agua, un pequeño estanque donde los patos se deslizan como si supieran secretos. Puse el papel suavemente. Lo vi empaparse. Hundirse. Desaparecer. Nadie lo vio. Nadie aplaudió. No hubo una gran despedida. Solo yo. Dejando ir. Lo que perdí. Lo que me quitaron. Lo que solía luchar por conservar. No lo enterré. No lo quemé. Lo liberé. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer no es ganar. Es dejar de necesitar hacerlo. Al girar para irme, toqué mi pecho suavemente. No para ver si el dolor seguía allí, sino para recordarme del espacio que ahora quedaba. Un espacio que gané. Un espacio que ella no podía alcanzar. Y por primera vez en años, susurré una verdad que no era para que nadie más oyera. La paz me sienta bien.